Hagamos docencia. Hagamos docencia tomando café nos permite compartir el conocimiento técnico de expositores nacionales e internacionales que seleccionamos de manera responsable con el objetivo de promover la inclusión social plena de las personas con discapacidad en nuestro país. Nuestra primera exposición estará a cargo de Iris González de Valenzuela, directora de Senadis y presidenta del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA. Señora directora. Gracias, licenciado Tausen. Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos desarrollando la 8ª conferencia del proyecto Hagamos Docencia Tomando Café, con el tema Derechos Humanos, Discapacidad y Políticas Públicas, brechas por cerrar y caminos por abrir. Es, en verdad, un grato honor de invitarlos a volver a escuchar a 14 expositores nacionales e internacionales que formaron parte de la celebración de los 15 años de aniversario de la Senadis. Los temas de derechos humanos y políticas públicas, salud, educación inclusiva, trabajo y empleo, accesibilidad universal, sexualidad y género, desarrollados durante el foro Cerrando Brechas, conllevaron mucha información técnica actualizada a la vanguardia, pero también las experiencias personales y técnicas de quienes han realizado un trabajo arduo en favor de las personas con discapacidad a nivel del mundo, de este mundo actual que en estos momentos pues está bastante alterado, revolucionado, pero que toda y cada uno de las personas que trabajan en beneficio y en pro y para lograr las respuestas que esperamos a través de esta convención, pues no han parado de hacerlo. Y seguimos trabajando fuerte en pro de estos derechos humanos. El tiempo transcurre y el concepto de discapacidad ha experimentado una extraordinaria evolución a lo largo de los años. Por tanto, aspiramos haciendo docencia a generar y transferir el conocimiento necesario sobre el tema de discapacidad que contribuya al bienestar de la población, sus familias y cuidadores, para que alcancen autonomía, desarrollen sus capacidades, participen activamente en la sociedad y logren tomar las decisiones sobre su propia vida. La celebración del foro Cerrando Brechas fue excelente despliegue de información muy valiosa, con contenidos relevantes y abundantes de parte de los excelentes expositores de países hermanos como Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, España y Panamá, a quienes solo nos queda agradecer su participación. El foro Cerrando Brecha se presentó en un momento convulsionado en nuestro país y en ese momento vivíamos mucho estrés. Sabemos que quizás algunos no pudieron conectarse para beneficiarse y recibir esta valiosa información. Por eso hoy, en este foro, estamos Docencia Tomando Café, nos beneficiaremos todos
en recibir nuevamente esta valiosa información. Deseamos reafirmar con este café caliente, porque va a estar bien caliente, con un sabor exquisito, el compromiso de la CENADIS de continuar abriendo caminos y creando puentes para seguir gestionando más políticas públicas a favor de las personas con discapacidad y sus familias. Estamos convencidos que sensibilizando y concienciando de forma constante podremos cerrar las brechas del desconocimiento y eliminar las barreras que conllevan a la discriminación. Tengan todos un excelente día. Saboreamos con gusto este café, recibiendo esta valiosa información y compartiendo en conjunto. Bendiciones. Muchas gracias, señora directora. A continuación, la licenciada Margarita Pacheco, directora nacional de políticas sectoriales, presentará el primer bloque, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Siendo el primer tratado del siglo XXI, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo contenido es referente para reforzar y ampliar la visión de derechos humanos de las personas con discapacidad, teniendo como apoyo sustantivo antes a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Uno de los pilares fundamentales de la política de inclusión social de las personas con discapacidad está dirigido específicamente hacia el respeto de los derechos humanos. Por tal razón es imperante fortalecer los mecanismos jurídicos nacionales y encaminados hacia ese enfoque de derechos humanos, para que cumplan su función de protección y seguir erradicando la eliminación de normas que indiquen prejuicios y perjudiquen a las personas con discapacidad. Asegurar, además, la protección y garantía de sus derechos humanos, tanto en la ley como en el ejercicio de la administración de justicia. Para hablar de estos temas, quedan con ustedes la directora de Asuntos Sociales de la Organización de Estados Americanos, Betilde Muñoz, y la coordinadora de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial ante el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, Araceli Vega. La Asamblea General de la OEA, durante su 29º período ordinario de sesiones, adoptó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, mejor conocida como la CIADIS, cuyo objetivo principal ha sido y es promover la plena integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida de la sociedad a través de legislaciones, políticas públicas, iniciativas sociales, programas educacionales. Con la entrada en vigor en 2001 de dicha convención, se estableció el compromiso para los Estados partes de ir adoptando progresivamente medidas para eliminar la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y entidades privadas en la prestación o suministro, digamos, de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, entre los que se menciona de manera expresa el acceso a la justicia y servicios policiales. Por su lado, el artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige también a los estados el deber de asegurar el efectivo acceso a la justicia para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, incluso mediante ajustes de procedimientos y adecuados a la edad. A modo de contexto, para comprender mejor el alcance de este derecho, conviene recordar autores que, como a Francisco Barifi, quien desglosa, digamos, la noción de acceso a la justicia en 3 diferentes dimensiones. Una dimensión legal, según la cual los Estados partes deben garantizar a las personas con discapacidad acceso permanente y efectivo a los procesos judiciales por derecho propio, tanto como participantes directos o indirectos. Una dimensión física, desde la cual los Estados partes deben asegurarse de que todos los edificios, sedes y espacios judiciales sean accesibles para las personas con discapacidad.
Y por último, una dimensión comunicacional que dispone el deber de los Estados partes de garantizar que toda la información relevante que se brinde a las personas con discapacidad, sea oral o escrita, esté disponible en formatos comunicacionales accesibles, tales como la lengua de señas, braille o en un formato fácil de leer y comprender. El acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un tema prioritario para la Organización de los Estados Americanos y prueba de ello son los diversos trabajos que se han venido adelantando en este tema como parte de un proceso, por supuesto, de acompañamiento y asistencia técnica que se brinda a los Estados miembros para ir, como se dice, progresivamente implementando los contenidos de la CIADI. Es así como en 2014 se elaboró un diagnóstico regional sobre el acceso a la justicia y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en el que participaron 14 Estados miembros de la OEA y que reveló una serie de barreras muy concretas y muy específicas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Atendiendo o respondiendo a esta serie de barreras y muchas otras que hemos venido identificando, la OEA, a través del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad CEDIS y con el acompañamiento del equipo del Departamento de Inclusión Social, lideró un trabajo de varios años de coordinación con expertos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, por supuesto, para consolidar, sistematizar y lanzar en diciembre del año pasado, en diciembre de 2021, una guía para el establecimiento de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, enfocada en proveer orientaciones a funcionarios del servicio registral y notarial, a operadores de justicia, a legisladores, a familias de personas con discapacidad y por supuesto el público en general, para que las personas con discapacidad puedan ejercer en igualdad de condiciones no solo su derecho a, de acceder a la justicia, sino también sus derechos patrimoniales, familiares, sus derechos políticos, electorales, a brindar un consentimiento libre e informado, a la vida independiente, a la protección social. Esta guía aporta una serie de recomendaciones y perspectivas multisectoriales que son de mucha utilidad para aterrizar estos elementos contenidos en las convenciones de ONU y de la OEA sobre el acceso a la justicia y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Araceli Vega Sánchez y soy la encargada de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. Esta unidad se encuentra bajo la dirección de la magistrada Ángela Russo de Cedeño de la Corte Suprema de Justicia. Los derechos humanos de las personas con discapacidad han sido de especial atención en el sistema de justicia a través de una serie de medidas de inclusión que han permitido se pueda tutelar estos derechos. Respecto al derecho al trabajo como una garantía constitucional, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones se ha pronunciado respecto a la nulidad de resoluciones de destitución que violan los principios de no discriminación y el debido proceso. Esto en atención a la protección que las leyes y las convenciones adoptadas por Panamá han dispuesto para la población con discapacidad. La corriente del bloque de la constitucionalidad, incorporada por nuestra máxima Casa de Justicia ya hace varios años, ha permitido que los estándares internacionales de derechos humanos contenidos en convenciones y tratados puedan utilizarse además al mismo nivel que la Constitución. En torno a las medidas de adecuación, el órgano judicial ha incorporado buenas prácticas como el uso de intérpretes en las audiencias y diligencias judiciales, para lo cual la Secretaría de Discapacidad y el Instituto Panameño de Habilitación Especial nos han brindado su apoyo. Se han rotulado en braille las denominaciones de los despachos y se ha equipado con un sistema de audio al elevador del Palacio de Justicia Gil Ponce. Se han publicado en lengua de señas 18 procesos que no requieren la asistencia de un abogado y que se encuentran disponibles para toda la población en nuestra página web, página que también se le han incorporado algunas medidas de adecuación. Estas y otras medidas han permitido garantizar
que las personas con discapacidad participen de manera plena en los procesos en donde son parte. Respecto a la capacitación, la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, año con año, aborda los derechos de las personas con discapacidad a través de diversos cursos y seminarios. Aunado a esto, hemos hecho especial énfasis en la aplicación y difusión de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad, aprobadas mediante acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 368-A del 2019, que contiene un capítulo específico sobre medidas de acceso para las personas con discapacidad al sistema de justicia, sumado a un importante número de medidas a lo largo de todo este documento, que es muy importante porque es una referencia fundamental para la atención de todas las personas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad y que hace un llamado a que todos y todas las personas que laboramos en los sistemas de justicia tengamos que tomar estas medidas de inclusión. Específicamente me gustaría señalar que la regla número 8 dispone que deben establecerse las condiciones necesarias de accesibilidad para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen igualdad de trato, reconocimiento como persona ante la ley, respeto de su autonomía, de su capacidad de actuar, seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación, sea esta a través de cualquier método tecnológico que se requiera, atendiendo a la brecha digital y cultural. Y se deben promover en nuestros poderes judiciales la inclusión laboral de personas con discapacidad. En el caso del órgano judicial, es una práctica instituida el levantamiento de encuestas de discapacidad para servidores judiciales que son voluntarias y que respetan las leyes de protección de datos. Y también es una buena práctica la dotación de ayudas técnicas, informáticas y otras adecuaciones para garantizar el derecho al trabajo de servidores judiciales que tengan alguna condición de discapacidad. El tema de la capacidad jurídica ha sido un punto de gran importancia en la capacitación de nuestros operadores de justicia, pues sabemos que existen medidas discriminatorias que datan más de un siglo y no se corresponden con los estándares modernos internacionales de derechos humanos. Además de la identificación de estas normas discriminatorias a través de consultorías, hemos podido recibir el apoyo de agencias como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que nos permitió contar con el experto José Viera, que formó a jueces, defensores y otro personal de apoyo judicial en las competencias necesarias para participar de las mesas técnicas que en su momento desarrollarán estas reformas. Una publicación con artículos sobre capacidad jurídica elaborados por los participantes de estos entrenamientos fue editada por esta unidad en el año 2020. Servicios gratuitos que ofrecemos como la defensa pública, la defensa de víctimas del delito y los centros de mediación también permiten la participación directa de personas con discapacidad. Como parte del compromiso del órgano judicial con la política pública de discapacidad, hemos participado activamente de la Comisión de Derechos Humanos 1, del Consejo Nacional de Discapacidad, así como de los ejercicios de rendición de cuentas ante los organismos internacionales que dan seguimiento a los tratados y las convenciones. La tutela judicial efectiva exige que se tengan las condiciones legales y materiales que permitan a todas las personas acceder a la justicia. Con ese norte, seguimos aumentando los esfuerzos para ofrecer a la comunidad servicios judiciales inclusivos, no discriminatorios y fundamentados en los derechos humanos. Muchas gracias. Muy buenas. La verdad, estamos muy agradecidos por la presentación de los videos de Betilde Muñoz Pogosian y Araceli Vega. A continuación, la licenciada Ailín Aparicio, directora nacional de certificaciones, presentará el bloque de salud. Adelante.
Para aspirar a proseguir y extender la prevención de la discapacidad, es importante el apoyo a los servicios de salud y entender la importancia de hacer explícito el tema de la discapacidad dentro de las políticas de la salud. En el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad se extiende la necesidad de proporcionar a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población, entre otras medidas. Para hablar de estos temas, quedan con ustedes el doctor Martín Alpírez Guardado, médico docente con especialidad en salud ocupacional, y al licenciado Jorge Roseto, psicólogo especialista en discapacidad mental. Permítame expresar mi gratitud a la directora nacional, Magíster Iris González de Valenzuela, y su equipo técnico por el honor de hacerme partícipe en la celebración de los 15 años de la Secretaría Nacional de Discapacidad Senadis. En el foro virtual Cerrando Brechas, caminemos hacia la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias, que sin lugar a dudas marcó un hito histórico en el perfeccionamiento del piso de protección social a los grupos vulnerables que mandata la Constitución Nacional y los convenios internacionales, producto de un trabajo colectivo, colaborativo y democrático entre todos los actores sociales de la nación panameña, tomadores de decisiones, sociedad civil, organizada o no, y la familia de las personas en situación con discapacidad, hacia la inclusión social permanente en la vida productiva para el desarrollo con equidad y justicia social. Debemos recordar que a nuestro país se le ha reconocido la asertividad en un conjunto de estrategias y acciones implementadas para hacer frente a la pandemia COVID-19, que ha dado como resultado una letalidad y mortalidad baja a nivel regional, producto de la gestión por disponer de suficientes vacunas que han demostrado efectividad en todas las variantes del virus con tasa de vacunación satisfactoria. La OPS, OMS, la OIT, la UNICEF, PNUMA han confirmado que la pandemia llamada sindemia, por la presencia de múltiples factores determinantes sociales, significa aún en la actualidad para nuestro país el resolver a mediano y corto plazo los efectos de muchas amenazas a nivel individual, familiar y social, tales como las carencias previas de las condiciones de vida, sin los servicios básicos como la falta de agua de las personas en situación con discapacidad en pobreza multidimensional, generación de una información sanitaria inclusiva a la población con discapacidad, la realización oportuna y universal de las pruebas de hisopado, tratamiento y trazabilidad comunitaria, conocidos como COSIP, la reemergencia de enfermedades controladas como la malaria, dengue, tuberculosis, o la emergencia de nuevas entidades como la hepatitis aguda en población infantil y la viruela símica, nuevas modalidades de violencias asociadas a alteraciones en la salud mental de los ciudadanos y la informalidad creciente de un 47%, tasas de desempleo y la necesidad de implementar una reactivación económica inclusiva que promueva trabajo decente para atender la reducción en la capacidad de los hogares panameños en satisfacer sus necesidades básicas, que lleva a la participación de todos los integrantes de la familia, por lo que una amenaza que habrá que vigilar permanentemente será el trabajo infantil invisible doméstico, relegando la atención a las personas con discapacidad a un segundo lugar. Razón por la cual no dudamos que la pandemia actual, que no será la última, pone en peligro los avances demostrados en la capacidad de inclusión social del Estado panameño, razón de ser de la Senadis. Es por ello que esta Secretaría está llamada a ser fortalecida y apoyada con todas las capacidades jurídicas, presupuestarias y recursos humanos que sea preciso contar para enfrentar el impacto antes descrito en nuestra sociedad panameña. Felicitaciones a la Secretaría Nacional por su enorme compromiso demostrado a través de estos 15 años y desearles el mejor de los éxitos en su gestión, con el concurso y apoyo de todos y todas en beneficio de la población en situación con discapacidad y sus familias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Enoc Menéndez de Senadis la invitación para participar en este foro. Mi nombre es Jorge Roseto, soy licenciado en Psicología. Actualmente me desempeño como director ejecutivo del Hospital Interzonal Especializado Dr. Domingo Cabret, que se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Durante muchos años fui director de una institución que asiste a personas con discapacidad intelectual, la Colonia Nacional Montes de Oca,
y entre el año 2015 y 2019 fui secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia más austral de nuestro país, que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. En primer lugar, quiero destacar la importancia del tema que hoy nos convoca, la inclusión social de las personas con discapacidad mental, porque es una temática transversal en las políticas públicas, que requiere no solamente de la participación de diferentes áreas de gobierno, sino también de la sociedad civil. Y quiero, en primer lugar, hacer referencia a una conferencia regional que se desarrolló en el año 2010, justamente en la ciudad de Panamá, con motivo de conmemorarse los 20 años de la Declaración de Caracas. La Declaración de Caracas, entre otras recomendaciones que hacía en ese momento la Organización Panamericana de la Salud, era que el modelo del hospital psiquiátrico debía ser sustituido por un modelo de base comunitaria. Planteaba la hegemonía que tenía el sistema de salud mental a partir del hospital psiquiátrico como el actor principal, y planteaba claramente su sustitución por un sistema de salud mental de base comunitaria. 20 años después, en esta conferencia de Panamá, se plantea un lema que es por una década de un salto hacia la comunidad y una América en el 2020 sin manicomios. Estamos en el año 2022, todavía hay estados, hay países que todavía tienen sistemas basados en hospitales psiquiátricos y en instituciones de encierro que vulneran derechos. Y este sistema todavía no ha sido sustituido, ¿no? Teniendo también en cuenta que existen otras normas como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que en Argentina se incorporó como una norma en el año 2008. Y en el caso de Argentina, nosotros contamos desde el año 2010 con una ley nacional de salud mental, que es una ley innovadora porque rompe con el paradigma asilar tutelar y establece la sustitución definitiva del hospital monovalente por servicios de base comunitaria, con la incorporación de dispositivos sustitutivos como centros de día, hospitales de día, salas de internación en hospitales generales, residencias terapéuticas en la comunidad. Una gama de alternativas para dejar atrás el viejo modelo asilar, tutelar, y creo que por ahí me parece que hacer una reflexión respecto de lo que ha pasado en estos años, porque si bien Argentina es un país federal y hay provincias que han podido hacer la sustitución de este modelo, hay otras provincias que están más retrasadas, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros venimos trabajando ya desde hace 2 años y medio en un profundo proceso de cambio y que venimos avanzando muy rápidamente en el proceso de sustitución del modelo de atención. Y en el caso de la inclusión social de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, yo creo que el primer paso importante es la inclusión en la comunidad, como le establece el artículo 19 de la Convención, el derecho de las personas a la vida independiente y ser incluido en la comunidad, el derecho a elegir el lugar de residencia. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente con ese eje, como un eje principal, en nuestra experiencia particular, en nuestra institución, que llegó a tener, cuando nosotros llegamos, 719 personas, y hoy tenemos 370,
168 personas están viviendo en la comunidad en dispositivos residenciales, en casas donde los convivientes tienen diferentes niveles de apoyo. Hay algunos que tienen un apoyo intensivo de 24 horas y otros tienen un apoyo más intermitente. Pero este es el primer paso como una estrategia de inclusión social, que sin duda que la estrategia y la forma, me parece, más plena de inclusión es la inclusión laboral, que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como Estado. La inclusión en la comunidad, la posibilidad de convivir en una casa, de poder elegir qué comer, cómo vestirse, ejercer los derechos básicos que antes eran vulnerados en el manicomio. Ese creo que es un primer gran paso. Eso es lo que estamos haciendo actualmente y con un plan de adecuación que va a permitir la desinstitucionalización de todas las personas que estaban en situación de asilo sin un criterio clínico de internación. Pero creo que el gran desafío que tenemos por delante es la inclusión laboral, para que haya una inclusión social plena. Creo que ese es el punto que me parece que nosotros como sociedad debemos abordar, y particularmente creo que este es un tema que sí hay que abordarlo con organizaciones de la sociedad civil y con el sector privado. Ahora estamos justamente haciendo una experiencia de convenio con una fundación que es la que nuclea, digamos, los vínculos con casi 600 empresas como para poder empezar a trabajar justamente en la inclusión laboral de las personas con discapacidad psicosocial. Bueno, yo dejo acá, el tiempo es breve, pero bueno, quiero agradecerles a todos y a todas estos minutos. La verdad, muy agradecido por la presentación de don Martín Alpírez y don Jorge Roseto. ¿Tiene el audio apagado? Perdón. La licenciada Ongit Arcia es la siguiente facilitadora que nos acompañará. Ella representa la Comisión de Educación del CONADIS. Adelante, Ongit. Buenos días, este es un estudio público. La educación inclusiva supone un modelo de educación para atender las necesidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con el objetivo de direccionar una educación para todos, equitativa y de calidad. La educación juega un papel esencial en el desarrollo humano para que el estudiante lleve un proceso de ampliación de sus capacidades, oportunidades y opciones para llegar a ser una persona dotada de competencias y valores, por lo que las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad de este país de manera transversal deben contener elementos encaminados a cumplir el ODS 4 y el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promuevan oportunidades de aprendizaje como un derecho humano. Para abordar este importante tema, en este tercer bloque, nuestro primer expositor es la profesora Cintia Brizuela, quien es especialista de educación inclusiva para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, UNICEF, quien presentará el tema titulado Educación Inclusiva, una inversión de futuro. Y nuestra segunda expositora estará a cargo de la profesora Sonia Trockman, quien es docente de profesión con una larga trayectoria y especialista en educación inclusiva en Panamá. Profesora Brizuela, adelante. Saludos muy cordiales. La inclusión y la equidad siempre han sido áreas claves del trabajo de UNICEF. Estos se basan en el principio de que la educación es un derecho humano y están claramente plasmados en la Convención de los Derechos de la Niñez, así como en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos los niños, todos son todos, tienen todos los derechos. Los niños con discapacidades están representados desproporcionalmente entre los niños que no asisten a la escuela y se estima que 1 de cada 3 niños de la calle tiene una discapacidad.
En América Latina y el Caribe, más de 19 millones de niñas y niños menores de 14 años viven con discapacidades. Se estima que 7 de cada 10 niños y adolescentes con discapacidad no asisten a la escuela por diversos motivos. UNICEF ha finalizado recientemente una estrategia global de educación que guiará nuestro trabajo hacia la educación inclusiva hasta el 2030. La estrategia se centra en el aprendizaje inclusivo y equitativo con el objetivo de mejorar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, sobre todo en los niños más excluidos, más invisibles de nuestra región. Una de sus estrategias clave es la equidad y la inclusión, que tiene como objetivo hacer un esfuerzo específico para llegar a los más vulnerables y eliminar la desigualdad de género en educación y todas las desigualdades. Como el aprendizaje está en el corazón de la nueva estrategia de UNICEF, y desde esta perspectiva ya no nos estamos centrando en garantizar el acceso a la educación para todos y todas, sino de asegurar que todos los niños y adolescentes aprendan. Este cambio estratégico significa que el aprendizaje para los que dejamos fuera estará en el centro de nuestra atención. ¿Y cómo coordinamos entre sectores y grupos de partes interesadas el aprendizaje como tema clave para garantizar la inclusión y equidad en la educación? La garantía de inclusión y equidad en educación requiere una fuerte alianza y estrategias de cooperación entre varios sectores, no solo de educación, sino de salud, protección social, de los estados garantes, y además, para la inclusión se necesitan a las organizaciones de personas con discapacidad, a la sociedad civil y a las familias. Para no dejar a nadie atrás, necesitamos entonces el involucramiento con acciones concretas de todos. En América Latina y el Caribe hoy se están dando pasos concretos hacia la inclusión con equidad. Se están fortaleciendo las capacidades de maestros, de instituciones, capacitaciones sobre educación inclusiva, prácticas concretas como por ejemplo el desarrollo de videolibros en formatos de textos accesibles con diseño universal para el aprendizaje, como UNICEF está impulsando, por ejemplo, en donde ha reunido como tarea al Ministerio de Educación, a la sociedad civil, a las organizaciones de personas con discapacidad, involucrando a todos para desarrollar este concepto de inclusión donde niños con y sin discapacidad aprendan juntos. Pero nuestras mayores barreras siguen siendo las barreras culturales, de estigma, de discriminación. No son las barreras de expansión de sistemas educativos que se refieren a infraestructura, sino son barreras que se refieren a los cambios culturales, a los prejuicios poco sólidos que tenemos a veces sobre las creencias vinculadas a que un niño con discapacidad no puede aprender, a las creencias vinculadas al estigma construidas a partir de la ignorancia de acercarse y de conocerse. No podemos hablar sobre algo que no conocemos, y entonces por eso es fundamental que comencemos a comprender cuáles son estas normas culturales que nos impiden acercarnos. Y una vez que tengamos esta reflexión y que podamos comprender claramente que la educación es un derecho humano que genera un efecto de cascada cuando trabajamos juntos y cuando incluimos, podemos construir estas asociaciones basadas en ese derecho que incluyen a niños y adultos con discapacidades en todas las fases de los planes. Estas relaciones de colaboración se ven reforzadas por estrategias de comunicación significativa, utilizando tecnología innovadora que brinda la conexión emocional que las personas sienten cuando trabajan juntas hacia una meta común. Y al cuestionar nuestras creencias sobre la validez y establecer relaciones basadas en la experiencia de trabajar juntos, una por una las barreras de la educación inclusiva van a desaparecer. Podremos lograr un cambio social verdadero.
Y recordemos que las soluciones de todos los sectores deben venir de un amplio y coordinado espacio de participación para que todos puedan comunicarse, es decir, hablar, ser escuchado, transmitir un mensaje y luego ser comprendido, respetado y respondido. Entonces, trabajemos juntos por la inclusión. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartirles la pantalla y vamos a presentarles a ustedes un gran tema y de mucha relevancia, y más que todo en nuestro país, sobre los entornos sin barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes con trastorno del espectro autista, un tema que me ha designado y me ha solicitado Cenadis en este gran foro virtual conmemorando el 15º aniversario con el tema Cerrando brechas, caminemos hacia la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias. Mi nombre es Sonia Trotman e iniciamos señalando qué son las barreras para el aprendizaje y la participación BAP. En este sentido, todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de alumnos y alumnas con la condición de trastorno del espectro autista son las BAP. Bien, algo muy importante también es presentarles esta imagen que nos describe la realidad cognitiva de las personas con trastorno del espectro del autismo. En este sentido, nos indica y nos lleva a reflexionar sobre cuál es la verdadera llave que abre ese gran proceso cognitivo de toda la población, las personas con trastorno del espectro con autismo. Y más que todo, la importancia y relevancia que tiene la configuración de la mente humana y cuáles son los elementos que nos lleva a entender esa gran configuración de la mente humana. Y en este caso no escapa a la realidad de la población con trastorno del espectro con autismo. En este sentido, hay que tomar en cuenta algo. Primero, ¿cuáles son las áreas de dominio para el desarrollo de habilidades? Estas que ustedes ven aquí son las que hemos identificado como grandes áreas de dominio y que tenemos nosotros que considerar en toda nuestra programación en este proceso de aprendizaje. Otro punto importante es identificar las necesidades que tiene la familia. Y yo siempre he dicho durante todos estos años anteriores de cómo nosotros como especialistas nos podemos ir de shopping cerebral. ¿Por qué? Porque debemos saber identificar las realidades y necesidades prioritarias y pertinentes dentro de la familia y que tenga un hijo con trastorno del espectro con autismo. Bien. Otro aspecto importante y que son los grandes desafíos en TEA es conocer estos elementos necesarios para poder estructurar e identificar las grandes barreras que imposibilitan el aprendizaje de esta población. Por ejemplo, cuáles son sus trastornos del procesamiento sensorial, si tienen desafíos motores, si hay un desafío más cognitivo y más emocional, si conocemos también las teorías neurocognitivas y si hay dentro de esta población algunas alteraciones neurocognitivas como función ejecutiva, trastorno de procesamiento sensorial, teoría de la mente, coherencia central débil, etcétera, ¿no? Accesibilidad cognitiva y en sí cómo deben ser estructuradas las actividades pedagógicas para poder darle esas posibilidades de aprendizaje a la población con autismo. Bien, otro punto. Lo que se necesita en una escuela inclusiva, es decir, cómo debe ser ese ambiente de aprendizaje donde hay presencia, población con trastorno del espectro del autismo. Bien, en este caso señalaremos algunos. 1, estructuración del medio físico. Número 2, estructurar las actividades de manera adecuada, pertinente, con ajuste razonable. Facilitar y promover las interacciones y habilidades sociales dentro del contexto natural, desarrollar la comunicación, crear entornos educativos amigables y asequibles para ellos. Y aquí tenemos algunos modelos inéditos, como por ejemplo, cómo estructurar entonces en este caso las actividades
escolares o pedagógicas de los niños con trastorno del espectro con autismo en un ambiente de aprendizaje. Este es un modelo de cuaderno y estructura de cuaderno de trabajo para ellos. También es importante señalar cuáles son y cómo deben ser los recursos elaborados y qué tipo de recursos debemos utilizar para ellos, porque todo depende también de todos esos desafíos que anteriormente presentamos. Aquí tenemos un modelo de ajuste razonable, es inédito también, y que forma parte de un gran proyecto que tenemos de parte de nuestro Centro Especializado de Desarrollo Integral. Y lo más importante es cómo lograr llegar a qué, a obtener respuesta adaptada o respuesta a una experiencia sensorial significativa para ellos, para que toda nuestra población con autismo no presenten tantas barreras y puedan posibilitar y aumentar sus posibilidades dentro de los escenarios o ambientes de aprendizaje. Y como conclusión podemos decir que la construcción de un entorno facilitador para el aprendizaje social, comunicativo y funcional resulta esencial para los estudiantes con trastorno del espectro autismo. Bien, y aquí tenemos un eslogan al final que los invito a todos ustedes a reflexionar sobre este tema, en donde todos por el autismo, todo lo podemos por el autismo. Bien, muchas gracias y saludos y bendiciones a todos. La verdad, estamos muy agradecidos con la participación de Cintia Brizuela y de Sonia Trotman. A continuación, queda con ustedes Jorge Villalba, Director Nacional de Equiparación de Oportunidades, quien nos presentará el bloque de trabajo y empleo. Buenos días tengan todos. No hay nada más dignificante que obtener un empleo. Buenos días tengan. El trabajo es un derecho fundamental que tienen todas las personas y es un derecho inherente. Y es por esto la relevancia del tema que le traemos a continuación. De primera mano, por el doctor Ignacio Velo, director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social 11 España. Y por otro lado, de Alfredo Mitre, director de Empleo del Ministerio de Trabajo Laboral de Panamá, el cual está muy comprometido con el tema inclusivo dentro del ámbito laboral. Con ustedes, primero, el doctor Ignacio Velo. Buenos días a todos y a todas. Ante todo, agradecer a la Senadis que me haya invitado nuevamente a participar con un pequeño vídeo al respecto de la experiencia de la inclusión de personas con discapacidad. Este vídeo entiendo que formará parte de la jornada del 15º aniversario de la Senadis en el trabajo que hace diariamente en favor de las personas con discapacidad en Panamá, y por mi parte pues estoy muy orgulloso y es un honor el poder participar en dicha jornada. Soy Ignacio Velo, llevo más de 25 años trabajando en el Grupo Social 11 en varios ámbitos, tanto en el Consejo General, Presidencia, en la Fundación 11, en Relaciones Internacionales y ahora más centrado en el ámbito de las relaciones institucionales de su grupo de empresas. Es precisamente, me imagino, por esa función en su grupo de empresas que me han invitado a que realice la presentación, lo que podría llegar a ser, o centrando el tema en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que es la gran batalla, o unas de las grandes batallas de todo el colectivo y del movimiento de personas con discapacidad. Porque si bien es cierto que tenemos que garantizar, sobre todo la educación y la formación, todo lo que es el proceso a lo largo de la vida de cualquier persona con y sin discapacidad, nos tenemos que hacer valer por nosotros mismos uno de los principios básicos precisamente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, es la autonomía y la independencia. Y esa autonomía y esa independencia en muchos momentos nos lo va a dar también un puesto de trabajo. Pero para poder llegar a un puesto de trabajo y en igualdad de condiciones que las personas que no tienen ninguna discapacidad, también tendremos que pasar también por los mismos procesos formativos. Por tanto, tendrá que haber una garantía en el acceso a la educación,
tendrá que haber una garantía en el acceso a la formación profesional y, por supuesto, una garantía y apoyos en el acceso a la educación universitaria. Porque, en definitiva, y como todos los puestos de trabajo y todas las empresas, lo que van a exigir para cualquier persona con y sin discapacidad, para el acceso a una vacante, a un puesto libre, a un puesto de trabajo en su compañía, en su empresa, en su institución, es la capacidad de desarrollo, la capacidad de ejercer las funciones que se le exige para ese puesto de trabajo determinado. Por tanto, tendremos que buscar a la persona o formar a la persona para que pueda hacer el desempeño de ese puesto de trabajo, y lo que primero también tendremos que exigir por parte del empresario, de la entidad que está abriendo una vacante laboral, es, oiga, ¿cuáles son las funciones de ese puesto de trabajo? Hemos oído muchas veces, y yo personalmente he oído muchas veces, bueno, ¿qué puestos de trabajo pueden ser ocupados por personas con discapacidad? Pues la respuesta es cualquiera, dependiendo de la persona y dependiendo del puesto. Está claro que una persona ciega no va a pilotar un avión, menos mal, pero seguro que una persona ciega con el puesto de trabajo adaptado, con un ajuste razonable, puede ser perfectamente controlar o responder o realizar tareas dentro de todo el proceso de la cadena de valor de lo que puede ser una compañía aérea. El contact center, trabajos administrativos, lo que habrá que es que capacitar, formar a esa persona para ese desempeño, y habrá que requerir, habrá que determinar cuáles son los requisitos de ese puesto de trabajo para poder demandárselos a la persona que está buscando ese puesto de trabajo. Por tanto, lo que tiene que ser esencial de cara a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, primero, yo creo que esto ya se ha hablado mucho y siempre, que es la eliminación de perjuicios por parte de las personas de uno y de otro lado. Segundo, la determinación de las capacidades, y esto se consigue formando, capacitando, empleabilidad, mejorando la empleabilidad de las personas, y por parte del otro lado, de la empresa, es determinando cuáles son los requisitos del puesto de trabajo. Por tanto, haciendo ese match entre las capacidades de la persona y los requisitos del puesto de trabajo, seguramente podremos determinar cuál es la mejor persona para ese puesto de trabajo. Y esos son una metodología que ya se está empleando en muchos sistemas de empleo. Nosotros en España la utilizamos constantemente en el grupo de empresas, que hoy somos casi 36.000 personas y el 40 y pico % con algún tipo de discapacidad. Es la metodología que empleamos. Cuando salimos al mercado, definimos cuál es el puesto de trabajo que tenemos, que buscamos y los requisitos, para luego ir a los servicios de empleo para decir cuál es la persona que tiene las capacidades para dar servicio, para poder ejercer las funciones de ese puesto de trabajo. Por tanto, esto es una labor de garantías, educación, formación, acceso a la universidad, de oportunidades. Oiga, tenemos que tener las mismas oportunidades que todos, de equidad, en donde, claro, si no partimos del mismo sitio, tendremos que dar más apoyos a aquellos a quien lo necesita, ajustes razonables, accesibilidad al entorno, accesibilidad en los medios de transporte para poder llegar al puesto de trabajo. Siempre alguno me habrá escuchado alguna vez que podemos hacer el mejor puesto de trabajo, el más bonito del mundo en un edificio, pero si no tengo cómo llegar al edificio, se me han acabado las oportunidades de empleo. Por tanto, habrá que también hacer un análisis del entorno de la persona y del puesto para tener garantías de esa inclusión laboral para las personas con discapacidad. Nada más, me han pedido que haga un vídeo de unos pocos minutos, pero tampoco me quiero ir sin agradecer a Senadis, sin agradecer todo el trabajo que llevan haciendo estos 15 años en favor de las personas con discapacidad de Panamá. Un fuerte abrazo a todos y a todas y seguramente nos veremos pronto. Mi nombre es Alfredo Mitre, soy el director nacional de empleo y hoy vamos a compartir una ponencia muy interesante sobre el tema de la inserción laboral de las personas jóvenes con discapacidad al mercado laboral, y hemos denominado esta presentación Calidad de vida e inserción sociolaboral de los jóvenes con discapacidad. Primero, reiterar algunos conceptos básicos de la legislación panameña, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las disposiciones legales que existen actualmente en cuanto a la inserción laboral de personas con discapacidad. Primero, es importante definir que el empleo nos permite poseer la autonomía personal y social en la medida que posibilita la participación e integración de las personas en la comunidad, y se considera el empleo y la formación como instrumentos de lucha contra la exclusión y la pobreza y la discriminación.
Es decir, que para poder lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad, primero tenemos que pasar el proceso de inclusión para todos los planes y proyectos de formación y educación. Con educación, con formación y con entrenamiento podemos garantizar empleos para las personas con discapacidad que puedan desarrollar habilidades. Uno de los pilares de la inclusión social de las personas es el empleo, y por eso hacemos tanto énfasis en que tenemos que permitirle a las personas con discapacidad gozar de autonomía personal y social en la medida que se posibilite su participación e integración en la comunidad. Pero la participación e integración de las personas con discapacidad en la comunidad no solamente se trata de darles un espacio, sino de permitirles un desarrollo pleno, que ellos puedan desarrollar sus habilidades o aprenderlas para el trabajo y para la generación de ingresos formales, pero muy por encima de todo eso, de gozar de seguridad social. En cuanto a la inserción laboral de los grupos de especial vulnerabilidad, obviamente las personas con discapacidad cumplen una función muy relevante en la actualidad. Los trabajadores con algún grado de discapacidad, sobre todo algún tipo de discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, mental, visceral o múltiple, han sido constantemente excluidos del mercado laboral y en algunas ocasiones han tenido que ocuparse excesivamente de puestos de niveles operativos y con pocas habilidades de desarrollo. Y esta es una realidad que poco a poco hemos ido trabajando, sobre todo con las jornadas de sensibilización que realiza el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para explicarle a las empresas las disposiciones de la Ley 15 de la inserción laboral y la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pero más allá, en asociación con la CENADIS, hemos podido sugerir perfiles de personas con discapacidad de alto nivel para ocupar incluso posiciones gerenciales en algunas empresas privadas en cumplimiento del mandato. Y lo más reciente que estamos en el proceso de implementación en este primer semestre del año 2022 es la unificación de las bolsas de empleo y la base de datos de buscadores de empleo de personas con discapacidad y personas sin discapacidad, garantizando una participación integral del buscador de empleo independientemente a su condición de discapacidad, para que estos puedan también ser partícipes de las ofertas laborales que se proponen dentro de las bolsas de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. En términos generales, puedo comentarles que actualmente estamos trabajando para lograr la inserción de algunas personas con discapacidad en el mercado laboral siguiendo lo establecido en la Ley 15, que fue la reforma a la Ley 42 del 99. También hemos estado, a partir de este año, realizando inspecciones en empresas privadas, porque como esto es una norma laboral, hemos incluido dentro de nuestras inspecciones laborales la verificación del cumplimiento de la norma del 2% establecida en la Ley 15. Esto nos ha permitido identificar posiciones laborales en empresas y no que las empresas necesariamente creen algunas posiciones para personas con discapacidad. Es lo que hemos estado tratando de implementar con muy buenos resultados. Queremos rápidamente compartirles algunos resultados obtenidos. Hasta el primer trimestre de este año 2022 hemos logrado 107 inserciones laborales en todo el país, visitado a 90 empresas, hemos hecho ya 9 reclutamientos focalizados y hemos inspeccionado a 93 empresas privadas en verificación del cumplimiento de la norma del 2%. La verdad, muy agradecido por la presentación de Ignacio Velo y de Alfredo Mitre. Seguidamente, la arquitecta Biodelda González, jefa del Departamento de Accesibilidad de la CENADIS, presentará el bloque de accesibilidad universal. Adelante, arquitecta. Carlos, la arquitecta está conectada. ¿Tendrá algunos problemas de conexión? Segundo. Debe tener el video prendido para que lo pueda poner en Spotlight.
Arquitecta Biodelda. Nuestro siguiente bloque está a cargo de el arquitecto Rafael Reyes de España y de la arquitecta Carlana Villarreal del proyecto de inclusión laboral, de inclusión social de la CENADIS. Adelante. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar en esta sesión para hablar de accesibilidad universal. Mi especial agradecimiento a la Secretaría Nacional de Discapacidad. Voy a explicar en los próximos minutos cómo enfrentarnos a la aplicación de unos principios básicos en la realidad de nuestra ciudad, en la compleja realidad de nuestra ciudad. ¿Qué entendemos por accesibilidad universal? Me detengo un poco a hablar de tres conceptos. La accesibilidad física, seguramente todos ustedes conocen. Se trata de, bueno, contempla a grandes rasgos las personas que van en silla de ruedas, o van con bastones, o van con muletas, por alguna discapacidad temporal, etc. O mujeres embarazadas, o personas que llevan carritos de bebé. Entonces, claro, esta condición de accesibilidad física es fundamental que se cumpla a la hora de pensar en ciudad, ¿no? que es la que la mayoría de las personas o la mayoría de las ciudades atiende en primera instancia, ¿no? Porque es la más evidente, es la que podemos apreciar la mayoría de las personas, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, cómo la ciudad o la dimensión del espacio, ¿no?, de la arquitectura empieza a transformarse porque ya no contempla solamente esta dimensión. Si vemos desde arriba, ¿no?, como si estuviésemos desde arriba, ¿no?, vemos la planta de una edificación, ¿no?, de un plano de arquitectura, o vemos el urbanismo desde arriba, desde el Google, por ejemplo, vemos que las aceras han de cambiar su dimensión, han de cambiar su ancho, ¿no? Ya no estamos hablando de aceras de 90 centímetros, sino estamos hablando ya de aceras de 1,80 m, ¿no?, donde podamos garantizar que crucen 2 personas en silla de ruedas o 2 personas en carrito de bebé, etcétera, ¿no? Dar una mayor, ¿no?, acogida en el uso del espacio, tanto arquitectónico como en el espacio urbano. Al igual que la altura de la persona no solamente está, como veíamos al inicio, en 1,80 m, sino varía, personas de baja estatura, personas de 2 metros, 2,10 m, etcétera, ¿no? Todo esto, evidentemente, somos todos muy distintos, y la ciudad ha de tratar de acoger a este mayor número de personas. Luego tenemos la accesibilidad sensorial. La accesibilidad sensorial es muy importante conocer este concepto, porque aquí entran todas aquellas personas que tienen alguna dificultad o alguna discapacidad auditiva, una discapacidad visual, ¿no?, que modifica su manera de comunicarse con las personas, ¿no? Y por último, la accesibilidad cognitiva. Y este concepto actualmente se está trabajando, nosotros estamos trabajando ya en los últimos 10 años aquí en Barcelona, que tiene que ver con de qué manera la discapacidad intelectual debe ser atendida a través de elementos de comunicación, de la lectura fácil, por ejemplo, de la señalización que sea claramente comprendida por todas las personas. Es esa discapacidad que muchas veces no vemos, no reconocemos, pero que al final es fundamental que tengamos siempre claro el concepto, porque a la hora de hacer arquitectura, de hacer urbanismo, o de ofrecer un servicio, un nuevo producto, debe garantizarse una comunicación. Debe garantizarse una comunicación fluida. Deben haber unos elementos, unos pictogramas, una señalización que se comprenda por todas las personas o por el mayor número de personas. ¿Cómo aplicamos los conceptos de accesibilidad universal? Bueno, aquí lo voy a resumir de una manera muy sintética a través de estos 3 objetivos. El primer objetivo, cumplimiento normativo. Como en todas las ciudades del mundo, seguro ustedes en Panamá, bueno, lo sé porque lo he vivido en primera persona, siempre hablan de que son uno de los países de Latinoamérica que tienen mayor desarrollo normativo. Tienen normativas para todo, cumplen con todos los requisitos, han firmado y han ratificado la Convención de Naciones Unidas, como también aquí en España, evidentemente.
Pero claro, ese cumplimiento, el constatar que esa normativa se está cumpliendo, bueno, tiene las dificultades, ¿no? Requerimos personal técnico cualificado que sepa en el momento de leer un proyecto saber que si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la normativa. Si se ofrece un servicio, saber si ese servicio cumple con todos los estándares necesarios para que la persona sea atendida, tenga una calidad de servicio óptima en función de su capacidad, de sus distintas capacidades. En fin, ese cumplimiento normativo hay que garantizarlo, ¿no? Para que ese objetivo, el primer objetivo de la accesibilidad universal, se cumpla. Segundo, evidentemente, apostar por las buenas prácticas. Tenemos que saber qué se está haciendo en distintos sitios. Evidentemente, cada lugar tiene su especificidad. No podemos aplicar una receta de accesibilidad universal en la ciudad, por ejemplo, de aquí de Barcelona, o en Madrid, o en, qué sé yo, en cualquier ciudad del mundo, aplicarla tal cual a rajatabla en otro entorno, ¿no? Cada lugar tiene su especificidad, cada lugar tiene una cultura, cada lugar responde de una manera distinta, ¿no? Sí que existen unos criterios que empiezan a unificarse, ¿no? en distintos lugares, pero vemos qué se está haciendo. Lo importante es saber cuáles son esas buenas prácticas en materia de accesibilidad y ver de qué forma, a nivel de principios, se pueden aplicar en nuestras ciudades, ¿no? Y por último, el integrar la accesibilidad universal desde la génesis del proyecto, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a desarrollar un nuevo proyecto, tenemos que tener en cuenta estos principios, estos conceptos de accesibilidad universal. No aplicarlos después que el proyecto ya se ha construido, porque si no vienen los parches, ¿no? Esto de ir poniendo parches sobre lo que ya está hecho y evidentemente queda mal, no funciona, no sirve. Si vamos a hacer una urbanización, si vamos a hacer un proyecto urbano desde cero, que ya estén contemplados los conceptos de accesibilidad universal, ¿no? Y que ese entorno urbano del cual vamos a disfrutar cumpla de unas dimensiones y de unas características y de unos elementos básicos, ¿no? Para que tenga sentido, ¿no? Cuando la accesibilidad está contenida en estos 4 ámbitos, ¿no? Si un edificio o si una edificación de uso público cuenta con estos conceptos de accesibilidad universal, ¿no? Y de diseño para todos, si la red de transporte, ¿no? El transporte urbano tiene estos conceptos de accesibilidad universal dentro, evidentemente será mucho más fácil movernos. Y la comunicación, como este proceso, como comentaba al inicio, ¿no? De mejora de la accesibilidad cognitiva, que es lo que permite que una persona pueda comunicarse sin ninguna dificultad y pueda entender aquel mensaje que le está dando la ciudad, ¿no? Lo que queremos es conseguir que la accesibilidad sensorial, la accesibilidad física y la accesibilidad cognitiva alcancen el 100% en todas nuestras ciudades. Es un reto, no es una utopía y hay que trabajar en ello. Hay que continuar trabajando, pensar que nuestras futuras generaciones van a poder disfrutar de una plena accesibilidad. No perdamos el norte de esto. Yo estoy seguro, estoy convencido, desde que conozco a los profesionales que trabajan en la Secretaría Nacional de Discapacidad de Panamá, llevan en las venas todos estos conceptos. Y esto es lo que va a permitir que en un futuro no muy lejano Ciudad de Panamá sea una ciudad accesible. Y todo el país, evidentemente, no solamente Ciudad de Panamá, todo el país, todas sus poblaciones. Que ciudades, por ejemplo, Santiago, Penonomé, David, absolutamente todas sus ciudades, que sus islas, Bocas del Toro, el archipiélago de San Blas, Contadora, todos sus entornos naturales, turísticos, sean accesibles. Es un reto. Estoy seguro que lo alcanzarán. Agradecer nuevamente la invitación a participar en esta sesión. Perdonen si me he extendido unos minutos en la presentación, pero creo que bueno, la intención es dejar un poco puesto sobre la mesa estos conceptos, desearles todo el éxito del mundo en su día a día y en las actividades que desarrollan para la mejora de la calidad de vida de todas las personas. Muchísimas gracias. Hola, quien les saluda, la arquitecta Carlana Villarreal, especialista en accesibilidad universal. En conmemoración de los 15 años aniversario de la Secretaría Nacional de Discapacidad, tengo a bien presentarles el tema accesibilidad e inclusión, 2 aspectos clave para las personas con discapacidad.
El mundo ha avanzado grandemente en los últimos años con las tecnologías, pero la inclusión de las personas con discapacidad tiene mucha tela por cortar aún. Desde que se logró hablar de la inclusión, tenemos que preguntarnos si siempre ha sido o será una inclusión total para todas las personas, en especial para las personas con discapacidad, en donde se respete sus derechos y se haga valer los beneficios y respaldos que exige la ley. Igualmente, desde que se comenzó a hablar de accesibilidad universal alrededor del mundo, nos preguntamos si los productos, servicios y espacios que son creados son accesibles para todas las personas y todos los usuarios que los utilizan. Estos espacios, productos o servicios son creados muchas veces sin tomar en cuenta el concepto de accesibilidad para todos. Y los medios de comunicación de estos no son muchas veces adaptados para todos los tipos de clientes. Entonces, crear conciencia sobre lo que es razonable para crear espacios, servicios y productos que incluyan a la diversidad humana sin limitarlos es un plan que a corto plazo se puede lograr. Mientras que en otros países se habla del tema de accesibilidad a grandes escalas, si bien es cierto en nuestro país se han logrado muchos avances, nos falta un camino grande por recorrer, pero a medida en que avanzamos, estos pequeños cambios pueden formarse y convertirse en grandes avances a medida en que se implementen y a que abarquen a toda la población, en que esto busca la equiparación de oportunidades para todos. De otra manera, también es triste vislumbrar que los esfuerzos de integración de oportunidades no están siendo desarrollados de la manera más accesible. Esto lo podemos ver mucho en el ámbito urbanístico, donde hay aceras que no cumplen con las medidas, donde tenemos muchos escalones y muchas veces estos hacen que las personas que los utilicen puedan ocasionarse algún daño físico, y que a la vez limitan y no integran y limitan a las personas. Otra situación que se da con el tema de la accesibilidad y la inclusión es que muchas personas que no tienen familias con discapacidad o que estas mismas no tienen discapacidad ven el tema de la accesibilidad como algo lejano a ellos, y esto sin contemplar que todos los días estamos expuestos a sufrir algún tipo de discapacidad, ya pueda ser temporal o permanente. Podemos tener un accidente de tránsito, podemos tener un accidente de trabajo, entre otros. Y entonces tenemos que entender que esta es una temática que nos atañe a todos sin distinción. La humanidad, sí es verdad, crece a un ritmo muy acelerado, las tecnologías por supuesto no paran de avanzar, la vida cada día es más ajetreada y por esta razón debemos concienciarnos y tener una vida mucho más llevadera y tranquila y así lograr vivir en una unidad más accesible y en un espacio más accesible y universal para todos. Y esto se puede hacer, se puede lograr con pequeños avances pero a pasos firmes. Todos los seres humanos tenemos necesidades, derechos, queremos sentirnos incluidos, ser independientes y sobre todo autosuficientes. Y es evidente que la accesibilidad universal es un tema que nos puede ayudar a lograr estos objetivos. Y esto amerita entonces que no solo una institución específica, en este caso la CENADIS, o un gobierno en turno, se encarguen de esta temática. Esto es todos y para todos. Es importante también fortalecer iniciativas que incorporen la accesibilidad universal y lograr de esta manera una mejor calidad de vida para todos. Muchas veces tenemos el concepto errado de que para poder lograr accesibilidad tenemos que hacer grandes inversiones de dinero, y lo cual es errado porque podemos hacer algunos cambios que no generen impactos económicos altos, pero sí un gran impacto a las personas que utilizan estos proyectos, estos servicios o estos espacios. Es importante apoyar y contribuir a la sostenibilidad de todas las ideas que contribuyan a la accesibilidad universal y que a la vez se implemente de una manera más, podemos decir, consciente, en donde se incluya a la sociedad sin importar su condición y sobre todo se haga valer los derechos de cada una de las personas. Es importante crear conciencia, creer que las cosas pueden cambiar y que poco a poco se pueden lograr estos cambios de manera en que no podamos
dañar o limitar o excluir a las personas, y a la vez, logrando todos estos cambios, tenemos una sociedad más amigable. Gracias por su tiempo, gracias por esta oportunidad. Sigamos celebrando muchos más años con la Secretaría Nacional de Discapacidad. La verdad, estamos muy agradecidos con la presentación de Rafael Reyes y Carlana Villarreal. A continuación, la licenciada Karen Jaramillo, directora nacional encargada de promoción y participación ciudadana, nos va a presentar el bloque de sexualidad. Adelante, licenciada. Ives, ¿estamos listos? El siguiente bloque sobre sexualidad. Aquí está la licenciada, gracias. Sexualidad y discapacidad son aspectos íntimamente unidos. Para muchas personas con discapacidad, hablar de sexualidad está prácticamente invisibilizado. Es importante reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida sexual saludable y satisfactoria. Es fundamental para su bienestar y calidad de vida. A continuación presentamos el tema "Cómo hablar de sexualidad con las personas con discapacidad" por Natalia Moreno, comunicadora social. Y el tema "Desarrollo de la sexualidad de adolescentes y jóvenes con discapacidad" por Celia Ordóñez, docente con especialidad en sexualidad y discapacidad y rehabilitación integral. Hola a todos y todas, mi nombre es Bubulina Moreno, soy comunicadora social, activista por los derechos de las personas con discapacidad, integrante de la colectiva Polimorfas, organización de mujeres con diversidad funcional, discapacidad en el país. Bien, pues el tema que me corresponde es hablar sobre sexualidad. Antes de ello, quiero agradecer la invitación al encuentro Cerrando Brechas, Caminemos hacia la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias, que se hará en Panamá. Digamos que para hablar sobre el tema de cómo hablar hablar de sexualidad con las personas con discapacidad, lo primero que hay que pensarnos como sociedad es de qué manera estamos dando la posibilidad y garantizando que las personas con discapacidad se incluyan y vivan en comunidad, ¿sí? Yo soy de las que creo que no podemos hablar de sexualidad cuando las personas, por lo menos en el caso de la discapacidad, no estamos plenamente incluidas, ¿sí? Y inclusión no es solamente estar en el mismo espacio, ¿sí? Es compartir con el otro independientemente de quién sea. Y creo que esa es una lucha que debemos dar muy fuertemente. Es decir, cuando hablo de inclusión, no es solamente estar en este espacio determinado con una persona sin discapacidad, sino que todos los espacios sean posibilitadores para que las personas con discapacidad puedan participar y puedan estar. Por ejemplo, que la infraestructura del país o de la ciudad sea accesible para que las personas con discapacidad puedan movilizarse por cualquier punto de la ciudad, que los
colegios y las escuelas regulares incluyan y permitan la entrada de todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan. Que se cierren las instituciones segregadoras, que se cierren las escuelas de educación especial, y que se busque la construcción de un sistema de apoyos que permita que personas con discapacidad puedan vivir en comunidad, ¿no? Esa es la lucha que debemos darnos, y en ese sentido la sexualidad juega un papel determinante, porque la sexualidad nos atraviesa desde las infancias, ¿sí? La sexualidad claramente no es tener sexo, ¿sí? La sexualidad también es cómo yo comparto con el otro, cómo es mi experiencia con el otro, y esas experiencias se viven desde las infancias. Si yo crezco en espacios segregadores, como pasa actualmente con niños y niñas con discapacidad, en especial discapacidad intelectual, vemos de alguna manera forzado y limitado más bien, y eliminada la posibilidad de la exploración de su propia sexualidad. La sexualidad es también relacionarme con el otro y compartir con el otro distinto a mí, y en ese sentido las personas con discapacidad tienen pocas posibilidades en este momento aún de tener esas experiencias desde sus infancias. Para hablar de sexualidad, claramente se necesita de que entremos en los mismos escenarios que el resto de personas, que se construyan espacios de educación sexual integral dentro de los mismos colegios, escuelas, pero también de manera comunitaria, ¿sí? Que hayan procesos comunitarios de educación sexual integral. Las personas con discapacidad son quienes menos acceden a la educación sexual debido a que están en segregación, debido a que muchas personas están en este momento recluidas en sus casas, en instituciones, en centros de educación especial, y no tienen acceso a ese tipo de información. Y eso limita a que las personas con discapacidad puedan entender cuáles son las situaciones de violencia que pueden estar atravesando. No pueden de alguna manera, no sé, como diferenciar entre, por ejemplo, abuso sexual, violencias, etcétera, etcétera, porque no tienen la posibilidad y no tienen el acceso a la información para poder saber qué es abuso, qué es violencia, y que lo estén viviendo de muchas veces propias personas cercanas. Entonces, para construir una sexualidad plena y para tener un diálogo de alguna manera bidireccional con una persona con discapacidad, es fundamental abrir estos escenarios de verdad de inclusión real, de no segregación, y de empezar a abrir la discusión más ampliamente, no solo al interior del movimiento de discapacidad, sino con el resto de la ciudadanía, con el resto de la comunidad y con los estados. Muchísimas gracias. Muy buenas, agradezco a Cenadis por la invitación a exponer este importante tema, como lo es el desarrollo de la sexualidad en jóvenes y adolescentes con discapacidad. Nos adentraremos en un contexto del desarrollo humano que describe la progresión de un individuo a través de la vida en una serie de etapas. Estas etapas han sido investigadas por Sigmund Freud en el desarrollo psicosexual, Piaget en la teoría cognitiva, Erickson con la teoría psicosocial. Para mayor comprensión, le mostraremos un cuadro de las conductas habituales según etapas y abordajes, como podemos observar. De 0 a 2 años inicia la etapa del descubrimiento y exploración de su cuerpo y sus genitales. También el placer de estar desnudo. De 2 a 5 años se despierta el interés o curiosidad por el cuerpo de otros
y, por ejemplo, los senos de la madre, el pene del padre, o el cuerpo de amiguito de su misma edad en contexto de juego, claro. Nosotros como adultos, en ambas fases del desarrollo, debemos utilizar un lenguaje sencillo, preciso y conciso, sin dar muchos detalles innecesarios, reaccionar con naturalidad y aclarar diferentes anatomías entre hombre y mujer, más allá de la genitalidad. En la infancia intermedia, ya la atención se dirige a las descripciones de la reproducción humana. Curiosidad sexual entre pares del mismo o distinto sexo. La masturbación es ocasional. Es aquí donde nosotros como padres podemos realizar un sondeo, investigar y estar pendiente sobre todas las conversaciones que mantengan o hayan tenido sobre este tema entre sus amiguitos para así poder aclarar dudas, mitos o confusiones. Más sin embargo, en las edades de 9 a 12 años, la masturbación cambia su naturaleza, ya es más de placer que juego. Su preocupación es más por la apariencia física. Inicia un interés ya o atracción por el sexo opuesto. En estas edades nos toca anticiparles los cambios asociados a la pubertad. En ambos hay que dejar abierta la posibilidad que ellos nos planteen todas sus dudas. En la adolescencia hay una integración de los impulsos sexuales a la personalidad total, de manera concordante con sus diferentes aspectos de su desarrollo, siendo capaz de unificar y relacionar sus diversos aspectos como su sexualidad, normas, valores, ética y objetivos de la vida. Nosotros en esta etapa, en la adolescencia, debemos ser muy prudentes, respetar su privacidad o intimidad, mantener una comunicación constante, efectiva y sobre todo afectiva. Hay que considerar que las conductas habituales psicosexuales en nuestros hijos con discapacidad, ya sea según su diagnóstico, condición u otros aspectos biopsicosociales, pueden desarrollarse precozmente. Como padres, debemos erradicar esos mitos y tabúes para buscar apoyo y orientación en profesionales idóneos sobre estos temas. Hay que tener presente en nuestra mente y en nuestros corazones que nuestros hijos con discapacidad también manifiestan emociones e impulsos sexuales similares a los demás, rompiendo paradigmas sociales, por ejemplo, ese pensar que no tienen interés de índole sexual, que solo deberían formar parejas similares a sus propias limitaciones, que su cuerpo deforme no es apto para recibir y mucho menos para producir placer. En nuestra sociedad actual impresiona que la sexualidad en la diversidad funcional genera pánico, se silencia, se invisibiliza, se considera peligrosa e innecesaria. La educación sexual, por ende, se evita, se reprima, limitando el pleno ejercicio de sus derechos sexuales. Para concluir, tenemos que tomar en cuenta que mantener mitos y tabúes implica seguir viviendo en la ignorancia, permitiendo que la sexualidad sufra distorsiones y desviaciones. La educación sexual protege y ayuda a construir una sociedad más segura e inclusiva. La sexualidad es parte integral de la vida humana. Muchas gracias. La verdad, muy agradecido por la presentación de Natalia Moreno y de Siria Ordóñez. Nuestro último bloque de la mañana está a cargo de la licenciada Laura Ceballos, quien es el enlace de la CENADIS ante la red de mecanismos gubernamentales del INAMU, quien presentará el bloque de género. Muy buenos días a todas y todos. Me complace presentarles a nuestras próximas expositoras. No sin antes mencionarles brevemente sobre lo que vamos a hablar. Resulta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, hoy día reconocida en nuestro país como la Ley 25 del 2007, donde se ratifica su protocolo facultativo, nos señala en su artículo 6 sobre mujeres con discapacidad que los Estados partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a este respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es por esto también que nosotros debemos mencionar otra de las leyes importantes en este tema para nosotras las mujeres,
en general. Y estoy hablando de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, la cual, al ser ratificada en nuestro país, la reconocemos como la Ley 4 del 22 de mayo de 1981. Ambas convenciones contienen un protocolo facultativo, lo cual quiere decir, se traduce en que nosotros como país, como Estado, debemos cumplir con dar informes sobre los avances en estas convenciones. De ahí que debemos tomar en cuenta también que los comités que le dan seguimiento a estas convenciones han dado recomendaciones sobre el tema a nuestro país y nosotros debemos tomarlos en cuenta. Uno de estos, el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla de que debemos revisar las políticas sobre discapacidad para incluir un enfoque de género. Debemos revisar las políticas de combate a la violencia contra las mujeres para incluir la dimensión de discapacidad. Y también debemos revisar, combatir la violencia contra las mujeres con discapacidad, incluyendo las mujeres indígenas y afrodescendientes con discapacidad en las regiones urbanas, rurales y comarcas indígenas. En el tema de la CEDAW, ellos también hacen unas recomendaciones y más que nada hablan sobre asuntos importantes, puntos importantes que debemos tomar en cuenta en nuestro próximo informe como país. Y entre ellos está el tema de cómo han sido las mujeres afectadas, por ejemplo, en el tema de la pandemia por el COVID-19, el acceso a la justicia de las mujeres, y menciona la importancia que se le debe dar a las poblaciones vulnerables, donde nos identifican a las mujeres con discapacidad como una de las poblaciones vulnerables que debemos tomar en cuenta en nuestro próximo informe de país. Sin más, les presento a la licenciada Daniela Torrijos, quien es comunicadora social y directora actual de la Oficina de Equiparación de Oportunidades del Instituto de la Mujer en Panamá. Además de ella, tendrán la complacencia de escuchar a la doctora María Soledad Cisternas, quien es enviada especial por los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y es oriunda de la República de Chile. Muchas gracias. Muy buenos días. Soy Daniela Torrijos y les voy a hablar sobre las mujeres y niñas con discapacidad y el desarrollo sostenible. En todas partes del mundo, las mujeres y las niñas con discapacidad deben ser libres de violencia y menos discriminadas. Y para eso hay que ayudarlas a poder que salgan adelante, que a explicarles o hablarles un poco sobre eso, para que entiendan o para que sepan un poco más para qué sirve cada cosa, para qué les ayuda, y ayudarlas en una forma. Las mujeres con discapacidad también enfrentan problemas para poder trabajar, poder tener un salario, un dinero, poder ir a la universidad a estudiar, a la escuela también, algunas a la escuela, otras a la universidad, enfrentan esos problemas de que no pueden ir a la universidad ni a la escuela. Las mujeres y niñas con discapacidad sufren malos tratos, doble discriminación, por violencia, por malos tratos. Hay entre 15 y 50 millones en el mundo. La igualdad y el empoderamiento es uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible y es uno de los más importantes. El empoderamiento de las mujeres es muy importante porque reconoce que las mujeres pueden hacerlo de una manera sin miedo, sin nada así, que se expresarse unas expresiones para lograr la igualdad y los derechos humanos. La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad promueve
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Y es uno de sus principios. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Felicitaciones a Cenadis Panamá por cumplir 15 años de existencia y también a las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas que están participando en esta actividad de cerrar brechas por la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. Y hablaré de las mujeres con discapacidad y la mirada de igualdad de género. Si la niña nace con discapacidad, estará expuesta desde inicio a patrones de sobreprotección o, por el contrario, a patrones de abandono. En el caso que sea abandonada, difícilmente va a encontrar una familia o personas que quieran adoptarla. También la niña y adolescente con discapacidad experimentan dificultades a la hora de ingresar a la escuela. Diversas dificultades por la falta de accesibilidad, de ajuste razonable, falta de respuesta educativa y también el bullying que se manifiesta hacia ellas en distintas formas, como el acoso físico, mental e incluso sexual. El ciberbullying también les afecta. Cuando llega la hora de trabajar, aún en aquellos países donde hay leyes laborales con cuotas de inclusión laboral, resulta que la mujer con discapacidad es la que queda atrás en relación a otros trabajadores que se presentan. Lo mismo en la hora de atenderse en materia de salud. Y peor aún, cuando esa atención de salud tiene que ver con el ejercicio de la maternidad. La mujer deberá enfrentar barreras que tienen que ver con la misma estructura del servicio de salud, pero también con la falta de capacitación del personal, que muchas veces no sabe sobre ajustes razonables, sobre adecuaciones, sobre los caminos de la accesibilidad, sobre los derechos de la mujer con discapacidad. Y entonces aquí están los gritos en el silencio que muchas mujeres con discapacidad de forma dura deben enfrentar y en gran cantidad de oportunidades solas. Un punto específico hacia la violencia en contra de la mujer. La mujer con discapacidad está enfrentada a las mismas formas de violencia que las otras mujeres, pero agravadas por el hecho de la misma discapacidad, en formas particulares de violencia. Por ejemplo, una mujer con discapacidad física que se le abandona en un lugar lejano o se le quita, por ejemplo, su ayuda técnica, si fuera una silla de ruedas o bastones. La mujer sorda, a quien se le da vuelta la espalda y se le impide que vea los gestos de la persona con quien habla o discute, que a veces es su pareja. O la mujer ciega, a quien también se practican formas de violencia como cambiar las cosas de lugar o despistarla saliendo por una pieza y entrando por otra, la persona que está hablando o discutiendo con ella. Todas estas son formas veladas, ¿no es cierto?, de intolerancia, de discriminación, a las cuales la mujer con discapacidad ha dicho basta. Y por eso hoy día la perspectiva de género la debemos mirar desde el punto de vista de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que eleva al rango de principio la igualdad entre la mujer y el hombre. Y que además, en un artículo específico, reconoce que la mujer con discapacidad está expuesta a múltiples formas de discriminación y que por lo mismo los estados deben adoptar medidas para eliminar estas discriminaciones, como también adoptar todos los planes y programas para el desarrollo, avance y potenciación de las mujeres con discapacidad. La mujer con discapacidad ha experimentado violencia y las dificultades de acceso a la justicia para denunciar
dicha violencia. En pandemia, por ejemplo, una mujer sorda que quiso enviar un mensaje por WhatsApp a la policía, fue este mensaje rechazado porque el sistema solo admitía aquellos llamadas o denuncias que venían escritas y no en una imagen que se viese la mujer haciendo la lengua de señas. Quiero decir también que cuando hablamos de mujer con discapacidad y perspectiva de género, tenemos que ver la mirada de las igualdades y las desigualdades. La mujer con discapacidad está en el género más bajo para la igualdad. Luego le seguirá nada menos que el hombre con discapacidad. El peldaño más arriba estará integrado por la mujer sin discapacidad y el peldaño más alto el del hombre sin discapacidad. Por lo tanto, la mujer con discapacidad, para lograr la igualación de oportunidades, la igualdad de trato, la igualdad material o de hecho o de resultado, deberá transitar una escalera bastante más larga. Y por lo mismo, si esto se va cruzando con otros aspectos que digan relación con la edad, ya sea menor, ya sea mayor, la pertenencia a un sector indígena, la ruralidad, etcétera, va creciendo y distanciándose el peldaño de la igualdad entre la mujer con discapacidad y el peldaño superior. Por eso hoy el mensaje de género es a la participación política de la mujer con discapacidad. Participación política para que hable por sí misma, para que sea candidata, elegible y elegida. Ese es el trabajo que tenemos que hacer desde ahora, todas acá en la región y también todos quienes creen en la igualdad de las mujeres y particularmente de las mujeres con discapacidad. Muchas gracias. La verdad, estamos muy agradecidos con la presentación de este bloque de género a Daniela Torrijos y a María Soledad Cisternas. Damos por finalizado el exquisito café de hoy, satisfechos del deber cumplido, con la participación de expositores de lujo, quienes aceptaron nuestra invitación para celebrar los 15 años de la CENADIS. Tomarnos un aromático café y hacer docencia nos ha permitido llegar a muchas personas, quienes han recibido con mucho beneplácito los temas que hemos desarrollado durante estas 8 conferencias y el día de hoy. Les reiteramos que todos los terceros jueves de cada mes tendremos interesantes temas para compartirles. Este webinar queda grabado en Facebook y en el canal de YouTube de CENADIS. Excelente día para todos y muchas gracias. Gracias a todos por su excelente participación. Los esperamos el tercer jueves del próximo mes. Gracias.